Hola, bienvenidos a Ginecobstetricia Virtual. Les saluda la doctora Marta Díaz y el doctor Alejandro Reyes. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días a todos, bienvenidos a su canal. Estamos aquí para darles información que les sea útil a toda su familia y a ustedes. Bien, continuando con el tema de complicaciones en el embarazo, que dejamos pendiente en el segundo video, vamos a continuar aquí con las que se presentan en la segunda mitad del embarazo. Iniciamos con diabetes gestacional. Este padecimiento afecta del 1 al 14% de los embarazos a nivel mundial, dependiendo del área geográfica en donde nos encontremos. Y la importancia de esto es por los efectos adversos que trae a la madre, al feto y posteriormente en el recién nacido. Alejandro, ¿qué es diabetes gestacional? Bueno, la diabetes gestacional es una enfermedad, una patología que se va a presentar al momento de la gestación. Sabemos que en México tenemos una gran incidencia de pacientes y de personas con la diabetes tipo 2, que en estos casos ya son enfermedades prenatales, o sea, antes de que se embarace la paciente. En el caso de la diabetes gestacional es que la paciente va a debutar con trastornos de la glucosa, del azúcar, al momento de la gestación, y generalmente hablamos que es después de la semana 20. Este tipo de patologías son cada vez más frecuentes debido a los factores ambientales y obviamente a las hormonas que son las causantes en este caso de causar la patología. Hay varias hormonas que secreta la placenta que son propensas a ciertas personas, a ciertas mujeres, para que se desarrollen el embarazo. Y bueno, seguramente muchas mujeres embarazadas estarán preguntando, ¿cómo saber si tienen esta enfermedad? Bueno, aquí es importante al momento del control prenatal que se realicen unas pruebas de laboratorio que son muy específicas. Se llama curva de tolerancia a la glucosa, en donde damos cierta cantidad de azúcar que se ingiera y se toman varias muestras de sangre. Una es en ayunas y las posteriores son cada ciertas horas, y después de esas tomas se van a registrar los resultados de los niveles de azúcar, cómo se comportaron después de la ingesta de los carbohidratos o azúcares que se les dieron a ingerir a las pacientes. Esta prueba generalmente se realiza entre la semana 24 y 28, pero ya también, como comentábamos, que en México tenemos una alta incidencia por factores hereditarios. Actualmente se recomienda que si hay muchos factores de riesgo, la curva se puede hacer en cualquier momento del embarazo, inclusive en el primer trimestre del embarazo, en los primeros 12 semanas de gestación. Entonces ya en la actualidad, digamos que podemos hacer una curva desde muy temprano, o bien en pacientes que tienen bajos factores de riesgo, podemos hacerla hasta la semana 24 y 28. Es muy diferente al examen normal, ¿verdad? Porque sabemos que hay una glucosa en ayunas, en donde nosotros vamos al laboratorio sin ingerir alimentos y nos hacen un muestreo. Así, bueno, es una forma de diagnosticar diabetes tipo 2, pero al momento de hablar de diabetes gestacional, tenemos que tener una prueba en donde la paciente ingiera azúcares y tomar varias muestras de sangre después de ciertas horas para ver cómo se comporta el azúcar en la sangre y determinar, de acuerdo a los valores, si tiene o no tiene la patología. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que los tengan presentes? Los factores de riesgo implican, bueno, los antecedentes hereditarios como tal, antecedentes de que en embarazos pasados la paciente haya tenido la patología como tal, la obesidad, edades en extremos, y obviamente los embarazos gemelares también son otro factor de riesgo. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento está basado prácticamente en la alimentación. Generalmente, como el problema es que al momento en que ingiere los carbohidratos, la mamá no puede ingresar en su totalidad los carbohidratos, los azúcares, a la hora, a las 2 horas o a las 3 horas, los niveles de azúcar están altos. Entonces prácticamente el tratamiento inicial está enfocado en la alimentación, ¿verdad? Que tenga una alimentación
regulada en carbohidratos y que se pueda hacer también cierta actividad física como ejercicio que esté acorde a las semanas de gestación que tenga la paciente, y de esta manera se logre un control de los niveles de azúcar en la sangre. Eventualmente en algunas pacientes que manejan los carbohidratos ya inclusive en ayunas altos, ¿verdad? O sea, su azúcar en ayunas es alta, en estos pacientes se tiene que ya instalar algún tratamiento médico que generalmente se debe hacer a base de la insulina. Y es importante, bueno, comentar que la insulina, aunque tiene muchos tabúes, ¿verdad? Y muchas cuestiones de que las personas tienen miedo, en el caso de la embarazada es el tratamiento más inocuo para que no tengamos ningún efecto colateral o adverso en el bebé. Y muchas de las mujeres tienen esta pregunta cuando acuden a la consulta. Doctor, ¿voy a quedar así? Es decir, ¿voy a ser diabética de aquí en adelante? Bueno, para esto normalmente la diabetes gestacional como tal se revierte. En la mitad de los casos tenemos reversión, o sea que una vez que sale la placenta al nacer el bebé, conforme pasan los días, el manejo de los carbohidratos ingeridos va a ser como normalmente era antes, o sea, va a terminar el efecto hormonal que tenía el cuerpo de la paciente, de la resistencia al ingresar los carbohidratos a la célula, y vamos a encontrar que al finalizar el puerperio ya, o sea, la cuarentena, la paciente va a manejar sus niveles de azúcares normales. En otra mitad de los casos vamos a encontrar que las pacientes pueden persistir con alteraciones de los carbohidratos, y pues en estos casos las pacientes ya pasan a ser debutantes de una diabetes tipo 2, ¿verdad? Que ya es una enfermedad crónica como tal. Digamos que para esto es importante las citas subsecuentes al momento de terminar el puerperio para hacer este chequeo y valorar si la paciente requiere algún tratamiento crónico o ya seguir su vida como normalmente la llevamos.